Dios me le bendiga a todos, mis queridos hermanos, el pastor del Orbe con todos ustedes. Hoy quiero compartir algunos versículos bíblicos que muchas veces se le dan malas interpretaciones. Saben que para nosotros leer la Biblia es muy importante tomar en cuenta lo que son las reglas de hermenéutica. Esto es, siempre que usted vaya a dar una enseñanza de cualquier libro de la Biblia, debe tomar en cuenta lo que se está tratando en el pasaje completo. El sacar un versículo bíblico de contexto ha traído muchos problemas, porque de ellos se pueden sacar hasta doctrina. En algunos casos hay religiones que se fundamentan en versículos que sacan de lo que en verdad el Espíritu Santo a través del escritor quiso enseñar. Las cosas que le voy a mencionar, ustedes de seguro que ya la han escuchado muchas veces. Por ejemplo, por mucho tiempo, y así yo lo pensaba cuando todavía no tenía conocimiento de la palabra del Señor, en Mateo 19:23, el Señor Jesucristo enseñó lo siguiente: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En el 24 dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Cantidad de personas, cuando escuchan ese versículo bíblico, piensan que se trata de literalmente una aguja de la que en Occidente nosotros conocemos como lo que se usa para coser, que el agujero por donde se le mete el hilo es bien pequeñito, que hay que tener la vista muy buena para poder ensartarla. Sin embargo, cuando analizamos la cultura y el tiempo bíblico, encontramos que cuando Cristo menciona el camello y el ojo de la aguja, no se refiere a la aguja que nosotros conocemos. Para entrar a las ciudades, en aquellos tiempos que había muchas invasiones, había muchas tribus que vivían de manera nómada, ellos andaban buscando invadir pueblos para robarse todo y luego matar a los habitantes y quedarse como dueño de esos pueblos. Las ciudades acostumbraban tener una sola puerta de entrada, y esa puerta la cerraban a cierta hora de la noche. Llegando la noche, la cerraban. Entonces, para usted entrar a la ciudad, tenía que hacerlo por una sola puerta, y esa puerta tenía un agujero. Una persona podía pasar, pero a un animal se le hacía difícil. Entonces, los viajeros que llegaban en camello a esa ciudad tenían que desmontar la carga que traía el camello. El que lo venía montando también tenía que desmontarse y luego tratar de pasar todas las cosas que tenía el camello encima con mucha dificultad por el agujero, y después introducir al camello con mucho trabajo, empujándolo, lo entraban por el hoyo de la aguja, que era la abertura que había para que entrara el camello. Por eso Cristo dijo que así como a un camello se le hacía difícil, era un gran esfuerzo que había que hacer
para poder pasarlo al otro lado, así también a un rico se le hace difícil poder entrar al reino de Dios. Lo que indica que Cristo no está diciendo que es imposible. Está diciendo que así como le da mucho trabajo introducir al camello por ese agujero que ponían en la puerta de la ciudad, así también a un rico se le hace un poco difícil el poder entrar al reino. Observen cómo tomando en cuenta esa parte de la cultura y de lo que eran esos tiempos, podemos encontrar la interpretación correcta de lo que significa el camello por el ojo de una aguja. Encontramos también en Mateo 24:14 que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Usted ha escuchado muchas personas decir lo siguiente: el evangelio será predicado por testimonio. Dicen, bueno, hay que testificar porque la Biblia dice el evangelio será predicado por testimonio. No, eso no es lo que dice en Mateo 24:14. En Mateo 24:14 está diciendo, será predicado este evangelio, dijo Cristo, del reino en todo el mundo, o sea, el evangelio le va a llegar a todo el mundo. Esa es la gran comisión, llevar el evangelio a toda criatura. Es lo que está diciendo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Después de la coma dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el hombre no va a tener excusas porque Dios se va a encargar de que el evangelio le llegue a todas las naciones, y eso será para testimonio a las naciones. No tendrán excusa porque todos van a escuchar el mensaje del evangelio. Entonces, la palabra será predicado por testimonio no está correcta. No. Ahora, el dar testimonio del evangelio es un mandamiento. Me seré testigo de lo que recibiste. Al gadareno le dijo Cristo, ve y cuéntale a tu gente lo que Dios hizo contigo. Testificar es una forma de nosotros dar a conocer el evangelio, pero no está correcta esa expresión de que será predicado por testimonio. Recuerden que la palabra debe predicarse dándole la correcta interpretación. La regla hermenéutica enseña que la Biblia es su propio intérprete. Y si hay algo que ha traído tantos problemas y que el enemigo ha confundido a tanta gente, es por cantidad de personas que sin analizar la Biblia, tomando en cuenta las reglas de hermenéutica, le dan interpretaciones que no son las que ellas quieren decir. En Romanos 11:25 hay un pasaje muy importante, varios versículos hasta el 29, que se lo voy a aclarar. Ustedes han escuchado mucho decir, los dones son irrevocables. Todo el que dice eso está tratando de enseñar que los dones espirituales son irrevocables. O sea, que a quien Dios le dio el don de lengua, el don de profecía, cualquiera de los dones, eso es irrevocable. Que la gente se puede ir al pecado, que puede hacer aquello, y eso es irrevocable. Eso es lo que dice la palabra. Miren,
Donde aparece la palabra irrevocable es en Romanos 11:25 y le vamos a dar una breve explicación. Pablo está hablando del llamado del pueblo de Dios, Israel, que fue el pueblo llamado de Egipto, con Abraham por padre. Y Pablo aquí en el capítulo 11 de Romanos, hablando del llamado de Israel, dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis hacer este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad, de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, los judíos que mataron a Cristo. Pero en cuanto a la elección, porque son elegidos, son amados por parte de los padres. En cuanto a la elección, dice Pablo, los judíos, los israelitas, en cuanto al evangelio son enemigos, porque ellos fueron los que mataron a Cristo y persiguieron a los apóstoles. Pero dice en cuanto a la elección, porque Dios lo eligió, son amados por causa de los padres. El 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando aparece la palabra aquí, irrevocable, cuando leemos todo el capítulo 11 de Romanos, encontramos que esta palabra se está aplicando al llamado del pueblo de Israel y el don de Dios que para ese pueblo desde el principio le ha entregado todo lo que fue la herencia teológica, o sea, de Israel viene Cristo, de Israel vienen los patriarcas, de Israel vienen las promesas. Entonces, cuando la palabra habla de irrevocable, se refiere a lo que es el pacto de Dios con ese pueblo, que aunque estén en desobediencia, al final Dios termina volteándose hacia ellos, y los que han leído bien sobre escatología saben que al final Dios va a tratar con el pueblo de Israel en la gran tribulación. Sin embargo, muchas veces repetimos esa palabra, todos hemos cometido el error de decir que los dones espirituales son irrevocables. Y lo que usamos como fundamento es este versículo, que se refiere que es irrevocable el llamado y el don de Dios hacia su pueblo Israel, que aún en su desobediencia Dios sigue pendiente a ellos. Y como quiera, aunque muchos se perderán, Dios, su pueblo, recibirá el auxilio del Señor, especialmente en la gran tribulación. Otra palabra que acostumbran mucho decir: los perdidos serán como la arena del mar. Lo han escuchado, ¿verdad? Hermano, la Biblia dice: los perdidos serán como la arena del mar. ¿Dónde la Biblia dice eso? No lo dice. En la única parte que aparece esto es en Apocalipsis 27, cuando dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es, oigan, es como la arena del mar. Está diciendo aquí que cuando termine el milenio, la última dispensación, 1000 años gobernando Cristo, termina el milenio con su iglesia gobernando Cristo. Ahí viene ya la gente que sobrevivió a los juicios, que estarán viviendo
y disfrutando los beneficios de la iglesia gobernando, dice: Satanás será suelto, porque en los 1000 años que la iglesia gobierna, Satanás estará amarrado. En Apocalipsis 21 dice que un gran ángel descendió y lo amarró. Y en esos 1000 años que Satanás estará preso, entonces no habrá maldad. Pero a los 1000 años, dice, Satanás será suelto por un poco de tiempo. Y cuando lo saquen, dice, saldrá otra vez a engañar a las naciones, a la gente que estaban disfrutando el milenio, pero no eran salvos. Y la Biblia enseña que va Satanás a reunir en ese momento a un gran ejército, lo que se conoce como la batalla de Armagedón, y lo vas a congregar para guerrear contra Cristo. Y dice la palabra, usando aquí lo que es una figura retórica, que los reunidos para enfrentar a Cristo, Satanás a la cabeza con una gran multitud para enfrentarse a Cristo en la última batalla de Armagedón, el escritor usa una figura retórica y dice que el número de los que se reunieron era como la arena del mar. Esto no es literal, no es que contaron todas las arenitas para decir que a esa misma cantidad estaba ahí. No, es una figura retórica, es una forma de decir que eran muchos. Es como cuando dijo Juan en el Evangelio, pienso que si se hubiera escrito todo lo que Cristo hizo, pienso que los libros no cabrían en el mundo. Está usando una figura ahí. No es verdad que lo que hizo Cristo al escribirlo en esos 3 años, los libros no iban a caber en el mundo. No, Juan está diciendo aquí que eran muchos los libros que había que hacer si se escribía todo lo que él hizo. Pero no es que no van a caber en el mundo. Así aquí lo que está diciendo es que son mucha gente. Y puso como ejemplo la arena del mar. Son mucha gente. Pero de ahí a usted decir los perdidos serán como la arena del mar, está muy lejos. La Biblia no dice que los perdidos serán como la arena del mar. De acuerdo al pasaje que ya le expliqué, está diciendo que los que se reunirán en la batalla de Armagedón es un ejército grande como la arena del mar. Una figura retórica, está diciendo que eran muchos. Lo que él vio fue mucha gente. Por último, han escuchado ustedes a muchas personas muy amantes a la unción y a la consagración, que no hay nada de malo, pero usan mucho el término de yo no tengo que estudiar porque la Biblia dice la letra mata. Lo que indica que si la Biblia dice que la letra mata, yo no voy a estudiar porque la letra lo que va a hacer es a matarme mi vida espiritual. ¿Cuál es el pasaje que usan para eso? 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pablo está hablando aquí de las dos dispensaciones, la que fue antes de la que estamos viviendo, que fue la ley, en la que estamos viviendo ahora es la gracia. Y Pablo está poniendo un ejemplo de lo que fue la ley y lo que es la gracia. Por eso dice que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Se refiere a la letra de la ley. La letra de la ley. Entonces, ¿por qué sé que la letra de la ley? Porque el 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Fíjense que está hablando
cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió la tabla de la ley. Esa tabla de la ley, está diciendo el apóstol, son la letra de la ley, que la letra mata, porque en la ley no vino para salvar, la ley vino para presentarle al hombre su pecado y guiarlo a la solución que es Cristo. Por eso Pablo dice, la ley, no se apoyen en ella, porque la ley no vino a salvar. La letra mata. La ley era fuerte. En la ley murieron miles por pecar. Pero entonces lo que vivimos hoy es el Espíritu que vivifica, la gracia. Entonces cuando Pablo dice la ley, la letra mata, se está refiriendo a la ley, a la letra de la ley. Mata, sí, porque en la ley no había prácticamente misericordia. Aún el sacerdote entraba al lugar santísimo y si entraba en pecado se caía muerto. En la ley Dios mató un día 23,000 porque pecaron cuando Moisés bajó con la tabla de la ley. Entonces está diciendo el apóstol, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Fíjense que no tiene nada que ver con estudiar. Y cantidad de personas usan ese versículo para justificarse y no prepararse. No, yo no voy a estudiar porque la Biblia dice que la letra mata. Ya ven, mis hermanos, es muy importante que estudiemos, no solamente leer, es escudriñar la palabra de Dios. Y recuerden que la palabra del Señor será efectiva cuando le damos la verdadera interpretación. Cuando usamos las interpretaciones de los hombres, cuando la llevamos a decir lo que queremos que diga, no va a ser efectiva. Ella está completa y si la aplicamos es como el doctor. Si el doctor al ponerte la receta, al indicarte la receta, no te la indica bien, es posible que lo que te está dando para medicina termine matándote. Nosotros que somos los responsables de dar la palabra de Dios, prácticamente estamos entregando recetas. Si no la damos bien, es posible que la dosis que le estemos dando a la gente no sea la necesaria para crecer saludable. Así es que te motivo a que cada día te prepares mejor escudriñando la palabra del Señor. Recuerden que la Biblia, el apóstol enseña que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor te bendiga.